Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Tenemos nuestra quinta sesión del seminario Conocimiento, Género y Futuro. Estamos muy contentos por la continuidad que ha tenido nuestro seminario. El día de hoy tenemos el tema Ética en la investigación científica. Nos acompañan el maestro Pablo Dávila, secretario académico de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9, la ingeniera Abril Solís Leal, control escolar de nuestra Prepa 9, y la licenciada Alejandra Zárate, que forman parte de nuestro comité organizador. De igual manera, tenemos la presencia de nuestro ponente invitado el día de hoy, el doctor Miguel Ángel Negreros. También tenemos la presencia de la doctora Beatriz Acevedo, que nos estará acompañando como moderadora de mesa. El día de hoy nos orgullece informar a toda nuestra comunidad académica de nuestro seminario que como miembro del comité organizador hemos logrado gestionar que a partir de esta quinta sesión nos estén apoyando con el lenguaje de señas mexicano. Pues finalmente estamos hablando dentro de nuestro seminario de la parte inclusiva. Por ello les rogamos a toda nuestra audiencia que coloquen en la sección de vista el modo orador para que puedan ver el lenguaje de señas mexicano si así lo requiere. De igual forma, vamos a dar una serie de indicaciones para que podamos tener de manera muy normal nuestro seminario. Le doy la palabra al ingeniero Pablo Dávila, secretario académico del plantel. Muchas gracias, doctora Marisol García. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto dar la bienvenida a esta quinta sesión del Seminario Permanente Conocimiento, Género y Futuro, rumbo al 60 aniversario del Plantel 9 Pedro de Alba de la Escuela Nacional Preparatoria. A nombre del doctor Raúl Rodríguez Díaz, director del Plantel 9 Pedro de Alba, sean bienvenidas y bienvenidos profesores y profesoras de todas las escuelas que nos acompañan. En esta ocasión, nuestra sesión estará dedicada a la ética en la investigación científica, un tema que debe permear en nuestra comunidad estudiantil, sobre todo en esta era de la información digital y de la inteligencia artificial. Quiero agradecer particularmente a nuestro conferencista, el doctor Miguel Ángel Negreros Amaya, su participación y aportaciones, así como a la doctora Beatriz Acevedo, quien será la moderadora en esta sesión. Aprovecho también para agradecer a la maestra Nadeli Cruz y al maestro Oscar Niño su trabajo inclusivo para esta conferencia en la interpretación de lengua de señas. Actividad que se presenta por primera vez en la Escuela Nacional Preparatoria. Estamos conscientes en este seminario de la importancia de la inclusión en beneficio de nuestra comunidad. Les agradezco su presencia y les deseo una jornada llena de aprendizaje, éxito y reflexión. Gracias y adelante. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, maestro Pablo. Pues como podemos observar, nos sentimos muy orgullosos en esta ocasión de ser el primer plantel del bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria que presenta el que podamos tener lengua de señas mexicano. Sin duda será a partir de este momento pues algo que estaremos implementando dentro de nuestro seminario. Agradecemos mucho a los maestros Nadeli Cruz y Oscar Niño. Bueno, sin más preámbulo, pues vamos a dar paso a nuestra quinta sesión Ética de investigación científica y voy a hacer la presentación formal de nuestro ponente del día de hoy, el doctor Miguel Ángel Negreros. Voy a dar lectura a una breve síntesis curricular porque sabemos que en cada una de nuestras sesiones del seminario pues contamos con personalidades de renombre que nos apoyan a incrementar nuestro acervo y formación dentro de la academia. El doctor Miguel Ángel Negreros Amaya es doctor por el programa de doctorado en Ciencias Biomédicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia profesional es muy vasta. Actualmente es investigador en Ciencias Médicas C, adscrito a la Clínica de Vasculitis Sistémicas Primarias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosillo Villegas. Ha tenido diferentes estancias de investigación, entre las que destacan
en la Universidad de San Diego, California, en donde estuvo tratando esa estancia de investigación con el tema modificaciones epigenéticas inducidas en fibroplastos pulmonares por el factor de crecimiento transformante beta, perdón. Es que sí, es realmente en el área científica hay ciertos términos que de repente se vuelven trabalenguas. Gracias, doctor, por la paciencia. Diferentes publicaciones en revistas indexadas, entre las que destacan en el idioma extranjero, generalmente dentro de la Universidad de California. También ha presentado diversos trabajos en diferentes congresos, entre los que destacan el Congreso Nacional de Bioquímica en Guadalajara, Jalisco, el Congreso Nacional de Bioquímica en Zihuatanejo, así como en diferentes instancias académicas de la Universidad de San Diego. En su experiencia docente ha formado recursos desde el nivel bachillerato hasta el nivel superior. Pues estamos muy agradecidos que nos esté acompañando el día de hoy, doctor Miguel Ángel. Y bueno, pues voy a dar lectura de la síntesis curricular de quien va a estar moderando esta mesa de trabajo el día de hoy, la doctora Beatriz Acevedo. Ella se graduó como doctora en educación por parte del Centro de Estudios Superiores en Educación, con mención honorífica. Además, tiene la maestría en Ciencias Biológicas con orientación en Sistémica en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es profesora de asignatura A en el plantel 6 y también pertenece al Colegio de Estudios Técnicos Especializados de la Escuela Nacional Preparatoria. Asimismo, también fue coordinadora de estudios técnicos especializados en histopatología y auxiliar nutriólogo. Ha dado clases en diferentes planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y también tuvo el cargo de jefa de unidad departamental de apoyo pedagógico en las oficinas centrales del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos que esta quinta sesión del seminario Género y Futuro sea muy agradable para todos nuestros asistentes. Comenzamos, por favor. Perdón, avisos generales. Recordando que pueden utilizar la sección de preguntas y respuestas para todas las dudas alrededor de nuestro seminario y de la conferencia del día de hoy. También les recuerdo que casi al finalizar el seminario se estará presentando el formulario de asistencia. Por mi parte es todo. Iniciamos. Gracias. En un segundo voy a comenzar con la presentación. Aprovecho en lo que logro hacer esto para mencionar también que soy orgulloso egresado de la Escuela Nacional Preparatoria de Plantel 2. em, y también fui docente por algunos años en Plantel 6. Entonces, este, estoy aquí de vuelta para esta plática que espero les guste y les sea útil. Em, Aquí todos ven mi presentación. Espero que sí. Y bueno, voy a comenzar y como ya les mencionaron, esta plática respecto a la ética en investigación científica. eh, y si bien, pues a lo mejor para muchos de nosotros el término de ciencia no necesitaría ninguna presentación, este, esperen un poco porque me marca que... Doctor Miguel, disculpe que le interrumpa. Dígame, ¿Podría subir un poquito el volumen de su audio porque casi no se escucha, por favor? no me diga, a ver, no sé si eso ayudó en que me oigan mejor o se oye igual. Ok, todo bien, muchas gracias. Perfecto. Deme un segundo.
porque no estoy logrando compartir adecuadamente. Mm, 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 mm. Ya, ahora sí. Me parece que ya pueden ver mi presentación. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Perfecto. Este, bueno, como les mencionaba, en general creo que no tendríamos la necesidad de definir el concepto de ciencia, pero dados los tiempos actuales de tiempos de Trump y el terraplanismo, pues a lo mejor vale la pena mencionarlo brevemente. Como sabemos, la ciencia es un bien social, es una actividad muy enriquecedora a título personal y cuyos frutos han beneficiado a la humanidad de maneras insospechadas a lo largo de la historia. Sus avances han hecho posibles que se desarrollen productos y servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida y aumentar el nivel de bienestar en las personas. Sin embargo, no podemos negar que asociado a la ciencia hay cierto grado de idealización. Es decir, desde el concepto social actual, siempre hay un halo de buenaventura o de perfección asociada a la ciencia. Esto conlleva ciertos problemas que vamos a mencionar a continuación. Para poder evidenciar este tipo de problemas, eh, quería traer a la mesa este estudio conocido como estudio de Tuskegee. Es un estudio que se realizó por más de 40 años en agricultores al sur de los Estados Unidos, que en su mayoría eran pobres, afroamericanos y analfabetas. Este estudio consistió en dar seguimiento al curso degenerativo de los enfermos de sífilis. Los médicos involucrados dijeron a los sujetos que estaban recibiendo atención médica gratuita por parte del gobierno de los Estados Unidos. Este caso lo puse como, a lo mejor puede resultar un poco agresivo porque es lo primero que les presento, pero con esto quiero evidenciar lo grave que puede resultar las decisiones poco éticas en el contexto científico. A este grupo de personas afroamericanas se les enfermó de sífilis y el objetivo de este estudio, como les decía, era darle seguimiento durante 40 años. A estas personas nunca se les dijo qué estaba sucediendo, ya que se les informó más bien que tenían una enfermedad, tenían mala sangre, por decirlo de alguna manera, eso es lo que les dijeron a ellos, que en ese tiempo se asociaba sí a la sífilis, pero también al estudio, a la anemia y a otras enfermedades. Y durante este tiempo nunca se les dijo qué era lo que estaba sucediendo. Durante 40 años se les mantuvo así y de hecho, por ejemplo, al paso de 15 años, estas personas pudieron haber sido susceptibles a un tratamiento porque se descubrió justo que la penicilina era uno de los nuevos o posibles tratamientos para erradicar la sífilis y sin embargo se les negó. Eh, Además, por ejemplo, cuando estas personas en algunos casos podían acceder de manera externa a un tratamiento, por ejemplo, en algunos casos ellos al tratar de ingresar al ejército y se les hacían pruebas, se les negaba la entrada, se les decía que era lo que se les trataba de otorgar este tratamiento y sin embargo los médicos encargados y el gobierno de este estudio lo que hacían era bloquear este tratamiento hacia estas personas. Adicionalmente a esto, las personas, al no saber su estado de salud o este contagio que tenían, también afectaron a sus parejas, a muchas mujeres también fueron afectadas y muchos niños adquirían la enfermedad al nacer. Entonces, si bien la intención de los científicos en ese momento era saber qué sucedía con esta enfermedad al paso de los años, no estaba justificado que las personas no supieran qué era lo que sucedía. Y es por eso que a partir de este momento, cuando esto salió a la luz,
muchos, se tuvo que, pues hubo un gran revuelo, hubo muchas quejas al respecto, por supuesto, y pues se tuvieron que desarrollar comisiones para que hubiera vigilancia, al respecto. Estoy teniendo un poquito problemas con la presentación. Voy a parar tantito. Mm, una disculpa, ya saben cómo es esto de este, las tecnologías en general son un poco eh, traicioneras, pero en un momento estamos de vuelta. Partir. Compartir pantallas. Ahí ven mi presentación otra vez. No, doctor Miguel, aparece una ventana en negro que dice vista del público. Yo me imagino que debe usted darle en aceptar ahí en el recuadro modo de pantalla completa. Ahí ya se ve. Mm, 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 mm. Te podemos apoyar. Si gustas, podemos nosotros compartir la presentación. Eso podría ser. Eso podría ser. Ustedes comparten la presentación y ya, pues solo me van apoyando con, pues, les voy diciendo siguiente o así. Sí, por favor, danos un momento. A ver, nos quedamos en siguiente, por favor. Siguiente, anterior, un poquito anterior. Así, ahí estábamos. Este, bueno, ya. Sí, claro. Y bueno, ya para cerrar esta diapositiva, lo que les quería decir es que, pues justo estas actividades que, pues actualmente sabemos que fueron poco éticas por parte de los investigadores, afectaron de manera importante el concepto popular de la salud pública. Y pues claramente fue un comportamiento falto de ética. Entonces, siguiente, por favor. El... Y bueno, para esto tenemos que saber o hablar un poco de la ética como tal, y su relación con la ciencia. La palabra ética viene de ethos, que significa carácter, hábito o destino, y básicamente es pues lo que define la condición humana. Una forma de definirlo en una manera más fácil o más clara es la forma o son las normas en las que nos conducimos que nos distinguen entre el comportamiento aceptable y no aceptable. Muchos de estos comportamientos, la mayoría los adquirimos desde que somos niños. Estos los podemos adquirir en la escuela, en la iglesia, en la familia, y a veces son tan ubicuos que la gente lo concibe a la ética como si fueran simples comportamientos, bueno, sentido común, digamos. Sin embargo, el sentido común muchas veces sabemos que no es tan común, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos tener dos personas que estuvieran de acuerdo en que el homicidio está mal, pero estar de desacuerdo con con el concepto de aborto, ¿no? Y esto tiene que ver por cómo las personas construyen estos conceptos
y cómo los entienden. Es por eso que tenemos la siguiente, por favor. Otro caso, bueno, el primero de los casos donde la ética y la ciencia tuvieron un desencuentro, que es el caso de Edward Jenner. Eh, Jenner observó que entre las ordeñadoras que encontraban, que estaban en contacto en su día a día con las vacas, presentaban menos casos de viruela. Las vacas presentan una forma de viruela muy particular de estos animales y las mujeres que tenían esta actividad empezaban a generar pústulas, pero solo en sus manos. Y posteriormente, cuando se encontraban en contacto con personas infectadas con la viruela humana, se enfermaban o se enfermaban de manera moderada. Eh, y entonces él, influenciado por estas observaciones y por la técnica asiática de la variolización, generó hipótesis donde él pensaba que la viruela de las vacas podía generar una protección en relación a la viruela humana. Todos sabemos que esto resultó bien, pues incluso una de las imágenes donde se retrata a Jenner, como la que pongo aquí, que es una pintura al óleo, está inoculando a un niño y entonces estas imágenes se retratan como la primer vacuna para un niño y se aplaude y la gente se alegra al respecto. Sin embargo, Jenner pues cometió distintas faltas que ahora sabemos que son éticas, ¿no? La primera de ellas justo es corresponde a esta imagen, que es que él sin saber cuáles eran las consecuencias de inocular a las personas con un virus correspondiente, o bueno, con algo que podía enfermar a los animales, lo hizo, ¿no? Además de que lo hizo en poblaciones vulnerables como son los niños, ¿no? Y si esto no fuera suficiente, él tomó el virus de la viruela, estas pústulas que se generaban de una persona enferma y la utilizó para exponer a las personas que habían sido, digamos, previamente protegidas con el material proveniente de las vacas. Y como mencionaba, esto en apariencia, bueno, esta información fue muy, muy valiosa a la distancia, pues nos otorgó las bases para poder generar protección para muchas enfermedades que hoy conocemos, no hace falta mencionarlas como el COVID, por ejemplo. Sin embargo, en su momento, él cayó en estas faltas claras de ética. Entonces, la siguiente, por favor. Otro de los ejemplos que quiero traer a la mesa es el de lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, los médicos nazis aprovecharon las condiciones que existían para experimentar en las personas judías que fueron capturadas en los campos de concentración. Y en ellos hicieron muchas experimentaciones y incluso hicieron hallazgos importantes. Sin embargo, cuando se da el término de esta Segunda Guerra Mundial, los aliados establecieron tribunales para juzgar por crímenes de guerra a todo lo sucedido, a todos los implicados en ese momento. Y de hecho se generaron también unos juicios, en particular para los médicos e investigadores que utilizaron a las personas en los campos de concentración para hacer estos experimentos. Con todo esto, lo que quiero traer a la mesa es justo la importancia de el consentimiento informado, en donde todas las partes tendrían que estar de acuerdo y saber claramente qué es en lo que se está participando. Entonces, la siguiente, por favor. Justo derivado de estos acontecimientos que les comento, se generó el Código de Nuremberg, en el cual se enuncian 10 ideas, las cuales voy a mencionar a continuación.
El consentimiento voluntario e informado de un sujeto humano en plena capacidad jurídica. Es como les mencionaba, es importante que las personas sepan en lo que van a participar y sepan todas las consecuencias que va a haber al respecto. El experimento debe aspirar a resultados positivos para la sociedad, que además no pueden adquirirse por otros medios. Es decir, las, los, las pruebas que se van a hacer siempre van a generar un riesgo. Y este riesgo tiene que, por decirlo de alguna manera, estar justificado, como lo menciona en el punto 3. Debe estar justificado y esto es que se base en el conocimiento. Es decir, debe haber preferentemente experimentos previos o datos previos que sugieran que la idea que se va a probar es viable. Número 4, el experimento debe realizarse de manera tal que se evite el sufrimiento y lesiones físicas o mentales en las medidas de lo posible. Bueno, aquí no hay demasiado que explicar, pero justo no podemos plantear que haya que se obtenga algo bueno a través del sufrimiento de las personas. Número 5. No debe llevarse a cabo cuando hay alguna razón para creer que ello implique un riesgo de muerte o de lesiones discapacitantes. La siguiente, por favor. Ahí está. En el número 6, los riesgos del experimento deben estar en una proporción favorable, esto es que no superen los beneficios esperados. En el número 7, deben hacerse preparativos para reducir los riesgos del experimento y las instalaciones deben ser adecuadas para los participantes. El número 8, el experimento involucrado el personal, perdón, involucrado en el experimento debe estar completamente capacitado y calificado. El número 9, los sujetos de experimentación deben tener la libertad de retirarse del experimento en cualquier momento y de manera inmediata. Esto es algo que no sucedió justo, por ejemplo, en el caso que les decía de Tuskegee, que las personas, pues primero ni sabían qué estaba pasando y segundo, cuando existía la posibilidad, esta se bloqueaba. Número 10, del mismo modo, el personal médico debe detener el experimento si se descubre que mantenerlo implica un peligro. Y esto es justo todo lo contrario que sucedió en ese mismo experimento que les mencionaba. De hecho, un gran porcentaje de las personas murieron antes de poder concluir este experimento. La siguiente, por favor. La siguiente, ahí está. Y bueno, pues justo muchos de estos puntos que les leí del Código de Nuremberg están basados en la teoría ética. La teoría ética se conforma por tres escuelas. La ética de la virtud, representada por Aristóteles, la deontología por Immanuel Kant y la del consecuencialismo por Jeremy Bentham. Y la siguiente, por favor. Les voy a mencionar brevemente en qué consisten cada una de ellas. En el caso de la ética de la virtud o de la que encabezaba Aristóteles, él mencionaba que la base del bien consistía en cultivar un buen carácter. Es decir, como para Aristóteles, mientras nosotros trabajáramos en nuestras virtudes, que él definía como cuatro, que eran la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, nuestras decisiones iban a estar encaminadas a la eudaimonía, que se define como una buena vida, felicidad o bienestar. En la medida en la que nosotros estemos bien con nosotros mismos y que nos hayamos cultivado de manera adecuada, nosotros tomaríamos mejores decisiones. Y esto, pues, por ejemplo, justo en el caso de los científicos, pues si nosotros como científicos nos cultivamos en estas virtudes, tomaríamos decisiones éticas en relación a los experimentos. La siguiente escuela, siguiente diapositiva, por favor, es la de la deontología, que bueno, el término deontología se deriva del término griego deon, que significa deber. En general, Immanuel Kant se basa en un término conocido como el imperativo categórico, que significa, bueno, lo define de varias formas. Sin embargo, lo podemos reducir a tratar a los demás como si fueran fines en sí mismos y no meramente como instrumentos.
Y esto es importante porque trata a cada uno de los individuos como portadores de una dignidad inherente. Eh, y esto también, bueno, tiene sentido a la luz de no hacer nada que se pudiera universalizar con contradicción. Entonces, eso también, de hecho, muchos de lo que les leí del Código de Nuremberg se encuentra reflejado en o influenciado por la escuela de la deontología y de los pensamientos de Immanuel Kant. La siguiente, por favor. En el caso del consecuencialismo de Jeremy Bentham, él tiene un concepto conocido como el cálculo hedonista. Para poder hablar de este cálculo hedonista, bueno, el hedonismo, como sabemos, es la búsqueda del placer. Y el placer es universal, es decir, todos, no hay que explicar demasiado cuando hablamos de placer. Todos sabemos qué es el placer, y también todos evitamos en mayor o menor medida lo que no nos brinda placer o el dolor, por ejemplo. Entonces, estos dos sentimientos, la búsqueda del placer y el soslayo del dolor, son universales. Y entonces él hace como una balanza en donde él dice que lo que se debe buscar es las obras que generen la máxima placer y el mínimo dolor. Entonces, hasta ahí ellos tienen, hay ideas importantes en cada una de estas escuelas. Sin embargo, y por la siguiente diapositiva, por favor, de forma a lo mejor un poco reduccionista, pues no hay una que sea mejor que otra, o si tuviéramos que elegir una, pues sería complicado porque todas tienen cosas que aportan al concepto de ética y todas tienen críticas. Por ejemplo, en el caso de la ética de la virtud de Aristóteles, es poco práctica. Es decir, pues si yo soy bueno, voy a actuar bien, pero ¿cómo podemos regular eso? Pues es difícil, ¿no? Es decir, no hay una guía práctica para poder ejecutar estas ideas de Aristóteles. Y además hay otras críticas, por ejemplo, respecto a las virtudes que él enuncia, que son las virtudes cardinales que yo les mencioné. De hecho, él mismo más adelante las cambia. Y alguien más podría decir, bueno, yo no quiero esas virtudes, yo propongo otras virtudes, ¿no? Y entonces esto resulta subjetivo. En el caso de Immanuel Kant, eh, el problema es que no hay una falta de jerarquía y entonces los deberes podrían entrar en conflicto. Es decir, por ejemplo, si llegara en algunos textos ponen el ejemplo de si llegara a la puerta en el caso de cuando la Segunda Guerra Mundial, la Gestapo nazi, a preguntar si había alguien ahí, pues lo ideal sería como mentir para que no se lo llevaran, es decir, alguien judío, para que no se lo llevaran. Y entonces aquí se contraponen el no mentir contra el concepto de vida, de conservar la vida. Y entonces aquí no hay una jerarquía, ¿no? Que permita tomar una elección respecto a qué es lo ético. Es decir, no mentir o preservar la vida, ¿no? En el caso del consecuencialismo, tampoco es una teoría, bueno, una escuela libre de dilemas. Y el problema aquí, también compartido con la deontología, es que no acepta excepciones. Eh, por ejemplo, aquí si recordamos, lo que él buscaba era el mayor placer contra el menor dolor, ¿no? Pero eso no siempre, por ejemplo, se podría contraponer de el mayor placer de unas personas podría ser el mayor dolor para otras, ¿no? Entonces sería justo sacrificar a unas pocas personas para el mayor placer de otras, y entonces se generan este tipo de cuestiones que también nos hacen cuestionar la teoría ética del consecuencialismo. Y pues como les decía, en otras palabras, la ética es algo humano, no hay un fundamento del bien como tal y se debe considerar la posibilidad de que estemos lidiando con preferencias cuando estamos tratando de asuntos de ética. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, uno pensaría que después de los ejemplos que les puse bueno, en particular del código de Nuremberg y
todo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de la experimentación y de la investigación en sujetos humanos en particular, que en la época moderna no habría pues estos casos tan, tan renombrados, ¿no? Sin embargo, pues los hay y los sigue habiendo, desgraciadamente. Por ejemplo, en el contexto de la Guerra Fría, pues Estados Unidos estaba teniendo esta competencia clara, para poder, bueno, con China para posicionarse. Y entonces ellos empezaron a tener experimentación de radiación con personas que no sabían que lo estaban haciendo. Es decir, lo hicieron con personas en hospitales, con soldados, con personas con capacidades distintas. Y esto, a todos estos grupos nunca se les fue informado de lo que estaban haciendo. En este caso, ellos lo que querían saber cuál era el poder de la radiación y los daños que podía generar. Y bueno, eso es lamentable, así como el siguiente ejemplo que les voy a dar. El caso de MK Ultra, que era otro experimento que corría en los años 50 o 60, entre los 50 y los 60, en el cual el gobierno de Estados Unidos estaba tratando de estudiar o averiguar sobre el control mental. Pues eso tiene mucho sentido en el contexto de la guerra. Y lo que ellos hacían es que dosificaban de manera subrepticia a civiles inocentes e ignorantes con de diversos agentes psicotrópicos como el LSD. Entonces, bueno, esto también es terrible y hubo gran revuelo en los medios cuando se enteraron. El último caso es el caso del investigador Stanley Milgram, que bueno, lo decidí poner aparte, que es la siguiente diapositiva, por favor. En el caso de este experimento, eh, lo que él trataba de ver era, justo en el contexto de la guerra, él quería saber por qué los soldados habían sido capaces de cometer tantas atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial. Y él decía que estas atrocidades eran cometidas no porque los soldados, por reducirlo de alguna manera, es que fueran malos, ¿no? Sino porque ellos recibían órdenes. Y entonces él generó un experimento para poder comprobar su teoría. Sin embargo, él lo disfrazó. Y lo disfrazó de tal manera que lo que le decía a la gente es que ellos estaban participando en un experimento de aprendizaje. Y entonces lo que les decía a las personas que participaban es que ellos iban a fungir como maestros. Iba a haber un estudiante el cual iba a ser cuestionado por esta persona que iba a fungir como maestro. Y si el estudiante contestaba de forma errónea, se le iba a suministrar una carga eléctrica. Estas cargas eléctricas iban a ir en aumento y podían llegar incluso a poner en riesgo la vida de la persona. A las personas digamos que se les hacía probar esta carga para ver a lo que iban a someter a estos supuestos estudiantes y bueno, iniciaba el experimento. Había además un tercer sujeto que era el experimentador, el que presionaba a la persona que fungía como maestro para continuar con el experimento, para generar esas cargas que dañaban al supuesto estudiante. Lo que no sabían estas personas y que ustedes ya se pueden imaginar porque pues les he dicho supuesto, es que ni el estudiante ni el experimentador eran reales, es decir, bueno, eran reales, pero no eran estudiantes ni experimentadores, eran actores. Y entonces el estudiante solo fingía que se le suministraban las cargas eléctricas. Cuando las personas comenzaban con el experimento, el estudiante se equivocaba a propósito y el experimentador los presionaba para que continuaran con el experimento y les suministraran estas cargas. Incluso el estudiante llegaba a fingir desmayo cuando las cargas eran muy, muy altas. Con esto, Milgram concluyó que era cierto que su teoría y que cuando había una presión de alguien que se identificaba como un superior, pues las personas estaban dispuestas a hacer daño, como un poco sucedió o sucedía en la guerra. Sin embargo, cuando se queda aquí es como, pues muy interesante, pero llevado un poco más allá,
es que las personas que fungían como parte del experimento y que fungían como el papel del maestro y que suministraban estos choques eléctricos, presentaron a posteriori consecuencias psicológicas. Tuvieron estrés postraumático y tuvieron que en algunos casos llevar tratamiento por haber participado en este experimento. Entonces, esto es justo la parte donde el estudio de Milgram infringe, perdón, las reglas éticas, porque las personas que participaron no estaban informadas de qué iba a pasar y de las consecuencias que pudiera haber. Y alguien podría decir, bueno, pero de otra manera no se pudo haber sabido que esta información era, o él no pudo haber comprobado su teoría, ¿no? Sin embargo, años después se llevaron experimentos similares donde los sujetos sí fueron informados adecuadamente y se llegaron a las mismas conclusiones. Entonces, la conclusión es que, justo como lo mencionamos en las diapositivas anteriores, cada sujeto debe ser considerado como un fin, no como un medio. Y ninguna teoría justifica que las personas sufran. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de los ejemplos anteriores, eh, en algunos casos no había todavía claramente las reglas de qué era, o no estaba tan claro, ¿no? Qué era ético y qué no lo era. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, pues ha habido otros casos en los que claramente se ha obrado de una forma inadecuada y a lo cual se le conoce como mala conducta científica. Cada vez nos enteramos de más casos en los que las publicaciones científicas son retiradas porque se han descubierto que se obró de esta manera, que hubo fraude, que hubo tergiversación u otra conducta, otra mala conducta relacionada con la práctica científica y el manejo de datos. Esto es muy importante mencionarlo porque el omitir las fuentes de los datos o la manipulación fraudulenta puede resultar en el daño de la comunidad científica. Hay que estar claros y a lo mejor es reiterativo durante esta presentación que la investigación científica, su fin principal es la búsqueda de la verdad. Y todas estas actividades conocidas como mala conducta científica perjudican esta búsqueda de la verdad y afectan el progreso científico y también para la sociedad. Eh, y bueno, justo también esto es importante decirlo, que estas malas prácticas o mala praxis afectan de tal forma que es imposible reproducir un experimento, darle seguimiento y que esto sea relevante para la sociedad. La siguiente, por favor. Eh, bueno, el primer caso que les quiero exponer aquí de estas malas conductas científicas o mala praxis es el Almagesto de Ptolomeo. Y en el contexto de las fuentes y citas. Justo cuando trabajamos con los alumnos y se les hace hincapié de respecto a dar el crédito adecuado a las personas que generan el conocimiento, seguramente pasa por la mente de los alumnos, ¿a quién podría dañar si hago copy-paste? Sin embargo, como les voy a mencionar, pues esto puede ser de las cosas más graves y de las que creo que se aprecian de forma o se dimensionan de la forma menos adecuada. Como ustedes saben, o si no lo saben, aquí lo vamos a recordar o a saber, es que Ptolomeo fue un astrónomo greco-egipcio que realizó un gran trabajo de observaciones de los fenómenos siderales, es decir, del cielo, la Tierra y el sistema solar. El Almagesto justo era este libro donde Ptolomeo depositaba todos sus hallazgos respecto al cielo. Él vivía en Alejandría, en Grecia. Y de manera, bueno, a su vez también existía alguien conocido como Hiparco, que era un científico mucho menos popular que Ptolomeo y que trabajó en Rodas, a 5 grados al sur de Alejandría, de donde era Ptolomeo. Y al parecer también había hecho observaciones detalladas de las estrellas, pero a pesar de que Ptolomeo y otros hicieron referencias a sus obras, sus trabajos originales no se conservaron.
Entonces, el problema aquí justo es que en el Almagesto de Ptolomeo se incluyó mucha de la información que Hiparco había recabado, que había observado. Y esto, alguien diría, bueno, lo importante es que la información se conservó. Si no hubiera sido por Ptolomeo, a lo mejor el trabajo de Hiparco se hubiera perdido por completo. Sin embargo, el problema fue que muchas de las observaciones a la distancia que hizo Ptolomeo no tenían tanto sentido. Y de esto se dio cuenta Isaac Newton. Y de hecho, Isaac Newton fue quien, digamos que descubrió este caso, no sé si sería el primer caso de plagio, pero sí de los primeros. Y justo ya pasado el tiempo, la gente se dio cuenta que algunas de las observaciones de Ptolomeo eran difíciles de darle seguimiento, es decir, no se podían saber si eran del todo ciertas, pero cuando se ponían a la luz de que eso a lo mejor había sucedido no en Alejandría, de donde era Ptolomeo, sino en Rodas, o de donde era Hiparco, entonces eso ya hacía sentido. Y bueno, esto solo justo evidenciaba el caso de plagio que había hecho Ptolomeo. Esto a lo mejor pudiera no parecer grave para nosotros en nuestro tiempo, pero para alguien cuya navegación y sobrevivencia dependía de los estudios que existían en ese momento respecto al cielo, por supuesto que fue grave. Y además, a la distancia, pues el caso de los estudios de Ptolomeo, era difícil saber cuáles sí había hecho él y cuáles había tomado de Hiparco. Entonces, definir cuáles eran de una fuente o de otra hacía que resultaran inútiles para poderlos extrapolar a la época moderna. Y eso también lo que no hay que perder de vista. Toda la ciencia viene es poca la ciencia que viene de la nada. Es decir, nosotros partimos de un conocimiento previo. Por ejemplo, el caso que puse de las vacunas de la viruela, él se basó en un conocimiento previo de la variolización asiática. Si bien no era un conocimiento estructurado y publicado, existía un conocimiento. Y lo importante en la ciencia a veces es poder rastrear de dónde viene ese conocimiento para poder reproducirlo y cuestionarlo. Entonces, la siguiente, por favor. Y bueno, aquí es algo que creo que ya les mencioné, que el Almagesto de Ptolomeo fue utilizado cerca de 1000 años como un referente y la fiabilidad se daba, por supuesto. Además que, bueno, y esto es importante, perdón, esto es importante porque todos los estudios que eran posteriores y que disentían con lo encontrado por Ptolomeo, pues no eran muy tomados en cuenta porque ya este precedente era muy, muy fuerte, siendo que a lo mejor no era del todo cierto. Dice, los estudios que realizaron Hiparco y otros sobre las estrellas se habían perdido o olvidado debido a la preeminencia de esta obra, como ya les mencioné, y esto fue una pérdida para la ciencia y provocó un contratiempo significativo en el avance científico. Es decir, hacer copy-paste o no dar el crédito a los autores que lo tienen es grave y es muy grave. Siguiente, por favor. Este... Ya. El siguiente caso que les quiero mencionar es sobre manipulación y curaduría de datos. Y quiero traer a la mesa a Milkan y a Ehrenhaft. También el subtítulo de esta diapositiva sería el arte del cuchareo, que hay que evitar, por supuesto. Eh, bueno, el caso de esta historia es que Robert Millikan era un científico que se encontraba tratando de medir la carga del electrón. Y estaba compitiendo, como muchas veces sucede en la ciencia, con otro investigador que era Felix Ehrenhardt, quien aseguraba, Millikan decía que la carga del electrón era unitaria, mientras que Ehrenhardt decía que era gradual, es decir, que era de mucho a poco, por ejemplo. Y Robert Millikan era en unidades concretas. Ellos hicieron sus experimentos y después de que terminaron su experimentación llegaron a conclusiones distintas. Y a pesar de que Millikan no tenía los datos concluyentes, publicó y esa publicación
le hizo, le hizo ganar el premio Nobel como resultado de esta labor científica. Eh, y hay algo que justo cuando tiempo posterior se pusieron a revisar sus notas, se dieron cuenta que de las mediciones que él había reportado, eh, no era el total de las que él había observado. Es decir, él había hecho un experimento durante 140 veces y cuando reportó solo registró 58 casos. Es decir, él reportó las que quiso reportar o las que él sentía que aportaban a lo que él decía o lo que él pensaba que era la verdad. Probablemente si él hubiera reportado lo que realmente le salió, o todo el completo de sus datos, hubiera sido más parecido a lo que Ehrenhard proponía. Entonces, pues, no sé, esto es complejo porque muchos años después se dieron cuenta que o sea, Millikan no estaba en lo correcto, sin embargo, no llegó a esas conclusiones a través de sus datos. La siguiente diapositiva, por favor. Y algo que me faltó decir es que justo en la publicación, él afirmó así hice el experimento durante 48 veces, 58 veces, perdón, y durante las 58 veces me salió esto y esto es lo que reporto. Entonces él activamente negligió el resto de los datos. No fue como que se le hayan olvidado, se le hayan pasado, sino que él sesgó los datos para poder apoyar su teoría. Eh, Millikan, por desgracia, tanto se engañó a sí mismo, tal vez sin darse cuenta, que terminó engañando a la generación de los científicos siguientes. Esto es, alguien podría decir, bueno, pero si de todas formas su teoría fue cierta y se confirmó años después, pues a quién le hace daño, ¿no? Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque en este caso, los científicos posteriores, a pesar de que encontraron cosas similares a él, los órdenes de magnitud de las cosas que él encontró no eran similares a las que ellos encontraban. Entonces, nadie les creía a los siguientes porque no se parecían a lo que Millikan había reportado. Y eso hizo que se generaran pues tropiezos que impidieron que este avance científico tuviera una velocidad mayor. Algunos dicen lo siguiente, que es que no sería justo caracterizar las acciones de Millikan como fraude, pues su manipulación de los datos no fue engañosa, sino selectiva. Es decir, él no se inventó los datos, él solo escogió los que le gustaron. Yo no sé si sería tan positivo como quienes afirman esto, pero a continuación veremos que hay casos que sí son peores. La siguiente, por favor. Correlación sin causalidad o el pensamiento positivo. Norman Vincent Peale y su artículo El poder del pensamiento positivo de 1950 es el caso que les voy a exponer a continuación. En él, justo su tesis, digamos, es que la proporción entre pensamientos positivos y negativos en personas exitosas y prósperas es aproximadamente de 3 a 1 y de forma más exacta de 2,9. ¿Cómo obtuvo esto él? Bueno, en realidad él buscó encontrar esta correlación entre la positividad de un grupo de sujetos y su éxito mundano. Entre los entrevistados estaban un grupo de estudiantes universitarios, su positividad se midió a través de entrevistas personales y luego se comparó con criterios objetivos en cuanto a su éxito en un medio académico, es decir, sus calificaciones. Entonces, él hizo cortes subjetivos para poder comprobar una teoría que él tenía. Y además, si eso no hubiera sido suficiente, utilizó un modelo matemático en el cual utilizaba cálculo diferencial según él, y una ecuación que es utilizada principalmente para dinámica de fluidos para poder generar este dato que les mencioné de 2,9. Y bueno, que primero hay que mencionar algo, que a pesar de que él pudiera encontrar correlación entre los pensamientos positivos y el éxito, recordemos que correlación no necesariamente es causalidad. Es decir, él hubiera tenido que hacer experimentos para ver si justo el pensamiento positivo
lo causaba. Es decir, ahora vamos a hacer que este grupo de personas que estaban pensando positivamente piensen negativamente, a ver si pierde el éxito. En realidad, él solo encontró esta correlación y hizo esta afirmación, lo cual puede ser grave o no. Es grave, pero lo más grave aquí es que en realidad él también sesgó los datos, hizo cortes en la forma y en mediciones, digamos, subjetivas para poder generar esta ecuación que en realidad él sí se inventó. Entonces, esto también es triste, es complejo y a veces responde a la presión, a presiones externas. Desgraciadamente, las publicaciones, todos los datos son importantes, eso también hay que resaltarlo, tanto los datos que no apoyan nuestras teorías como los que sí lo hacen. Sin embargo, los datos que generalmente se publican son los que sí los apoyan, o que sí apoyan a la teoría que nosotros estábamos planteando. Es decir, que una correlación, la presencia de una correlación es más fácil de publicar que la falta de una correlación. Entonces, no es una justificación, por supuesto. Aquí hubo mala praxis por parte es de esta persona y eso no debe de estar en duda. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí está, eso es lo que ya les había hecho. Al final fueron una vacilada por parte de él las demostraciones matemáticas y la proporción que él demostraba no está basada en ninguna ciencia sólida. Y además, se me olvidó mencionarles que esto pues resulta súper dañino porque justo a raíz de esto se generaron un montón, una avalancha de publicaciones de estos libros digo, no tengo nada en contra de ellos, pero pues no tendrían que venir a partir de una base científica de estos libros de pensamiento positivo. Y hay un montón de gurús o de personas que empiezan a prometer cosas sin una base científica. Y utilizaron este estudio para poder pues hacer esas promesas vacías, digamos. Eh, y bueno, lo que ya se había mencionado, que la manera en que se establecen la correlación entre los comportamientos observados, las determinaciones objetivas de positividad y el éxito es arbitraria totalmente en este estudio. Siguiente, por favor. Em, Algo chistoso es que quienes descubrieron este fraude por parte de la persona que les mencionaba en el caso anterior fueron tres investigadores, entre ellos uno de apellido Sokal, que es Alan Sokal. Y justo viene a cuento porque él, posterior a esto que sucedió, decidió publicar un artículo que se titulaba, bueno, aquí lo tienen, Transgresión de los límites hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. Y él lo que hace en este artículo es, de manera consciente y activa, generar como teorías disparatadas en aras de engañar a las personas a los editores y a las revistas en cuestión. Él lo hizo, digo, este artículo se trataba de cómo había un carácter, político y lo comparaba o lo asociaba con la gravedad cuántica. Entonces, sí, de verdad no tenía ningún sentido, pero él lo llevó a ese grado para ver qué tanto era publicable, ¿no? Lo hizo, se publicó y pues se le criticó de gran manera. Sin embargo, un poco el caso de Zócal es que él quería evidenciar cómo el sesgo de publicación o de las revistas podía hacer que cosas que no debieran ser publicadas se publicaran. Y aunque muchos le criticaron su falta de ética por engañar a la gente, pues digamos que él tenía un punto y lo demostró. Y esto pues sucede hasta nuestros días, ¿no? En realidad hay muchos casos actuales en los que eh, se logra burlar los filtros que, bueno, actualmente son mucho más estrictos de las revistas para publicar cosas que no son ciertas. Y esto es muy, muy complicado, muy criticable y que requiere mucha atención. Y bueno, esto sería de manera general. La siguiente, por favor. Y ya,
como último de los casos, como les mencionaba, hay cosas peores y pues llegamos a esa. Es el caso de Diederik Stapel, que era un psicólogo conductual de Países Bajos, era un investigador reconocido de tiempo completo en tres de las más prestigiosas universidades de los Países Bajos, incluso publicó en una de las revistas más prestigiosas que es Science, y después se descubrió que muchos de los datos que publicó eran totalmente armados. Es decir, nada, no había sesgo, no había, o sea, todo lo que tenía en esos artículos era totalmente inventado. Cuando sus datos eran sobre psicología social y él estaba frustrado por el desorden de los datos que encontraba. Es decir, como que no había había una falta de sistematización de los datos en la psicología social y eso le frustraba a él y entonces decidió inventar datos, así como lo escuchan. Y bueno, entonces él trató de generar teorías coherentes a partir de estas publicaciones. Él tuvo que retractar en total 54 artículos, solo para que tengan una idea de lo que estaba puesto en juego. Y bueno, también hay que decir que fue impulsado por la ambición claramente, quería ser grande en su campo y ser reconocido, citado y venerado. Y pues claramente el ego no es un buen consejero en estos casos. Y para llevarlo al punto más extremo, uno de sus artículos se trataba de por qué las personas que comen carne son más egoístas que los vegetarianos. Y él lo demostraba en su publicación. Claramente era falso, pero justo pues podemos imaginar el impacto que pueden tener estas publicaciones en la sociedad y aún más el impacto que pueden llegar a tener en la sociedad cuando se enteran que todos estas cosas son falsas, ¿no? Y hay que retractarse y las ideas sobre la ciencia y sobre los científicos. Y bueno, cabe mencionar que millones de euros se gastaron en sus investigaciones y aunque no hubo un proceso penal en su contra, perdón, se vio obligado a brindar servicio comunitario y a perder un porcentaje de su pensión por todo el dinero desperdiciado en este trabajo fraudulento. Entonces, esta serie de casos se los expuse para evidenciar condiciones particulares o casos particulares de malas prácticas en la ciencia. Sin embargo, pues está claro que el ethos de la ciencia exige una relación cuidadosa entre los científicos, sus datos y la comunidad de los investigadores y la sociedad en general. La siguiente, por favor. Otro de los dilemas éticos que existen en relación a la ciencia son los problemas con la autoría. Si bien antes era muy fácil rastrear dónde hubo el problema, porque la mayoría de los trabajos eran trabajos de un solo autor, en la época actual los trabajos requieren de la colaboración, muchas veces interdisciplinaria, de personas incluso en distintos países. Eso hace más compleja este tipo de interacciones y genera problemas. Eh, También hay que decir que estos grupos de investigación, generalmente, ustedes ven cuando ven un artículo, incluso la posición de los autores tiene un significado, ¿no? El primer autor generalmente es el autor que coordina la investigación. El último autor generalmente es, digamos, el investigador principal del grupo, del laboratorio, o quien aporta la idea principal. Eh, y bueno, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Para esto, tendríamos que preguntarnos qué sí y qué no es un autor. Aquí, si estuviéramos en un foro en vivo, les haría cada una de estas preguntas y les preguntaría si están de acuerdo o no con las afirmaciones o, eh, por ejemplo, con la primera es, ¿ustedes creen que puedo ser autor si no escribí nada? Yo pensaría que la mayoría diría, claro que no. ¿En qué estás pensando, Miguel? Pero sí se puede ser autor aún sin haber escrito nada. Esto sucede cuando las personas hacen aportaciones intelectuales importantes al trabajo y entonces se les puede incluir de esta manera. Es decir,
si existe un problema en el cual está atorado el grupo de investigación en relación a poder resolver una pregunta y alguien llega con una idea que puede desatorar a ese grupo, eso resulta mucho más valioso que incluso realizar un experimento. La siguiente cuestión sería, ¿por ser jefe de departamento o laboratorio debo ser incluido en el trabajo? La respuesta es claramente no. Alguien por ser jefe de departamento o laboratorio no debe ser incluido, no hay una obligación, sino una participación. A veces por costumbre o por malas prácticas se incluye a personas como jefes sin que estos se hayan participado activamente ni en la concepción del problema, ni en la escritura del artículo, ni en la resolución de problemas, etcétera. La siguiente es, si corregí el manuscrito final de forma significativa, ¿merezco ir en el artículo? La respuesta es no. Sí, ahí también es importante decir que un corrector no es lo mismo que un autor. Entonces eso no hay que perderlo de vista. Todo esto es en relación porque la figura del artículo científico en el día a día es muy importante. Es la forma en la que compartimos nuestros hallazgos y también es la forma actual en la que se nos evalúa. Se nos solicita que haya cierto grado de producción en los lugares donde trabajamos. Y pues por eso todos quieren ser incluidos en las autorías, incluso a veces sin haber participado en ellas. Alguna práctica también usual es como de, pues yo como tengo este microscopio súper nuevo que nadie en México tiene, te lo voy a prestar y ya por eso yo merezco ir en el artículo. La respuesta es no. Nadie que proporcione un equipo solo por haber hecho eso merece ir en una publicación. Y como les decía, todos queremos ser parte de una publicación porque es benéfico, por la presión del sistema, porque queremos compartir nuestros hallazgos, pero también hay que pensar quién va a asumir la responsabilidad por una obra que ha sido criticada o algo peor. Como ya les mencioné en los ejemplos anteriores, hay casos en los que los autores han tenido que retractarse y eso genera muchos problemas a nivel del concepto social, de el mismo concepto del autor, de su, este, de cómo lo van a ver en los lugares de trabajo, etcétera. Y entonces hay que preguntarnos, ¿de verdad quiero ir en una obra que ni siquiera he leído? Porque eso también es lo que pasa a veces, que existen autores que participan en artículos donde ni siquiera llegan a leer los artículos. La siguiente diapositiva, por favor. Este, y justo con este otro ejemplo, quiero evidenciar el punto anterior. Les quiero comentar sobre el fraude de células madre que hubo en Corea, donde el doctor Wang Gu-suk, perdón por mi mal coreano, era un famoso investigador en el área de clonación y la investigación con células madre en la Universidad de Seúl, en Corea del Sur. Y en 2005, un documento aparentemente innovador en el cual 24 coautores fue publicado en la revista Science. Como ya les había mencionado, es una de las revistas de mayor prestigio en todo el mundo, en donde se lograba la clonación exitosa de 11 líneas células madre embrionarias provenientes de un único sujeto. Al principio, Wosuk fue tratado como un héroe nacional. Se le dio más financiamiento para que pudiera continuar con los experimentos posteriores a este hallazgo. Sin embargo, esto rápidamente se derrumbó porque se descubrió que las células del donante se tomaron de estudiantes. Bueno, eso primero fue como una cosa que empezó a hacer ruido porque pues ahí existía un claro conflicto de intereses porque pues el estudiante no había firmado nada al respecto, además de que en la publicación no se mencionaba nada de eso. Posterior a esto, empezaron a haber más declaraciones que hicieron que el estudio de Wosuk fuera aún más criticado. El primero en hablar al respecto fue uno de los coautores, Gerald Schatten, de la Universidad de Pittsburgh, donde afirmaba que había sido inducido al error sobre el origen de los óvulos del donante. Es decir, como que él ya empezaba a decir que los datos eran falsos, pero él trataba de lavarse las manos respecto a que las cosas, a que él no había, a que él había sido obligado, digamos.
Luego la Universidad de Pittsburgh lo juzgó y lo declaró culpable, principalmente por no tomar en cuenta ciertas inconsistencias y no asegurarse de que todos los demás coautores aprobaran el documento antes de su publicación. Eh, y esto justo ya terminó en que otro de los coautores, que se llama Sung Ro, perdón, confesó a los medios que había fabricado datos relativos a 9 de las 11 líneas que presuntamente habían sido clonadas. Es decir, él había inventado los datos. Esto no solo hizo que Wosuk fuera obligado a renunciar a su cargo, sino que enfrentó un proceso penal por fraude y recibió sentencia de cárcel por 2 años. Entonces, con esto, lo que les quiero decir es, si alguien llega y les dice, te incluyo en mi artículo, no lo hagan, además de ser poco ético, es peligroso. Siempre hay que participar en publicaciones en las que hicimos una aportación importante y preferentemente, de hecho ahora lo que les piden las revistas que vamos a mencionar a continuación es que todos los autores firmen para que se diga que se leyó bueno, primero que se participó activamente, que se leyó el trabajo y que se sabe de qué se trata. La siguiente diapositiva, por favor. Esto es lo que les decía, las medidas que se hicieron la mayoría de las revistas para poder evitar el tipo de casos como el anterior, es que la contribución debe ser sustancial por parte de los autores, la redacción del trabajo y revisión crítica del contenido de ser también por todos los autores. La aprobación final debe ser dada por todos los autores, y todo esto debe ser firmado para que quede, digamos, por escrito. La siguiente, por favor. Adicionalmente a los problemas que ya les mencioné, existen otros como el autoplagio, que también pareciera ser una cosa menor, pero no lo es, porque uno diría, bueno, pues si es mi propio trabajo, ¿a quién le estoy haciendo daño, no? Sin embargo, caemos en las mismas malas prácticas, eso solo genera falta de claridad y debe evitarse. La ciencia salami es otro concepto que debe evitarse, que se refiere a cuando un artículo o un trabajo, en lugar de publicarse en una revista, se parte en varios para así tener más publicaciones. Es una cosa triste, pero es algo que sucede de manera más común de lo que pensamos. Este, los conflictos de interés también suceden, son cosas que son inevitables. La ciencia a veces está en contacto con otros elementos como la industria, el sector privado, y pues cada uno de ellos tiene intereses. Y es importante mantener esos intereses fuera de las decisiones para que no afecten éticamente al protocolo. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ya para ir cerrando esta plática, vamos a decir que la ética de la investigación, lo que he querido transmitirles es que la ética de la investigación es importante, es esencial para promover la búsqueda del conocimiento, la verdad y la minimización de errores. Establece normas que prohíben la fabricación y falsificación o tergiversación de datos. Fomenta valores como la confianza, la rendición de cuentas, el respeto mutuo y la equidad, y ayuda a los investigadores a enfrentar dilemas éticos complejos que pueden surgir en su trabajo. Esto, es decir, la ética no es un lujo, sino es una necesidad de la ciencia. No podemos, nuestros diseños experimentales no pueden estar exentos de la ética. No, tienen que pasar por un comité ético, un comité experto al respecto, y también nos ayuda a manejarnos de mejor manera con todos los involucrados, desde los pacientes, desde los compañeros, cómo nos vamos a acomodar en la publicación, quién va a ir en la publicación, quién no va a ir, quién no merece ir, quién sí merece ir, hasta con justo la sociedad, porque finalmente no es como que las personas, o sea, yo como individuo puedo decir, voy a poner mi laboratorio, eso es casi imposible. Los financiamientos son financiamientos públicos, general, en su mayoría.
y estos financiamientos deben de dar cuentas, o nosotros como investigadores a los cuales se les otorgó un financiamiento tenemos que dar cuentas a la sociedad. Y estas cuentas a la sociedad, no, ¿qué cuentas les podríamos dar si no somos éticos? La siguiente, que ya es de las últimas, me parece. ¿Que no había una antes? A ver, una después de la bibliografía. ¿Será que la perdí? Ah, dice notas finales en el contexto de la labor docente. Eh, Justo, no me dejarán mentir, creo que hay muchos docentes aquí que se dedican más a la parte de las ciencias y que algunas de estas cosas les sonaron conocidas. Por ejemplo, el plagio, ¿no? El plagio es una de ellas, la más común. De hecho, a raíz de unos eventos lamentables de la política nacional, hubo una campaña fuerte de la UNAM en relación a evitar el plagio, que es la primera imagen que se muestra aquí. Hay una gran cantidad de infografías, una gran cantidad de información. Sin embargo, creo que a veces como docentes tratamos solo de decirle a los alumnos, no, no plagies porque es malo, ¿no? No plagies porque no es ético, pero creo que podríamos poner un poco más de hincapié desde el enfoque científico, más justo en las áreas o en los estudiantes que se van a encaminar hacia esa parte. Y mencionarles que justo ningún hallazgo es una isla. Como les mencionaba, nadie que haya hecho un hallazgo, ya sea pequeño o grande, se despertó un día y se hizo una pregunta. Todos tenemos un background, un conocimiento previo en el cual hay que referir, hay que citar. ¿Y por qué es importante? Porque primero nos otorga la capacidad de tener certezas, es decir, nosotros medimos o hacemos cosas no porque se me ocurrió, o eso era lo que yo les decía a los alumnos cuando a veces no citaban, ¿no? Era como de, esto es tuyo, esto tú lo averiguaste, esto tú lo investigaste, esto tú lo descubriste, no, entonces cítalo. Entonces, en la medida en la que ellos entiendan que ninguno de los hallazgos son aislados, sino son pequeñas piezas que se van sobreponiendo y entrelazando, creo que será más fácil que entiendan la gravedad del plagio, como el caso de Ptolomeo. Evitar pensar en lo que tiene que salir, lo que hablábamos del cuchareo, o del sesgo que hacían en estas investigaciones del átomo y de los electrones. También entiendo que como docentes nuestro tiempo es limitado. A veces las prácticas tienen que estar muy, muy acotadas y dirigidas para que el alumno obtenga o experimente los resultados o experimente la obtención de datos. Sin embargo, justo estas presiones externas a las que se enfrentan los científicos que les mencionaba durante la presentación, también existen durante nuestra formación con los alumnos. Los alumnos saben o ya se imaginan lo que tiene que salir, ¿no? Y hay veces que sería mejor que ellos se expusieran a un panorama un poco más abierto. Eso como docentes nos complica, lo sé, para evaluarlos, pero también ayudaría a que ellos pudieran experimentar más cómo sucede esto de manera como un poco más real. Y también pensar que a veces las prácticas no salen, como nos sucede en el día a día en la ciencia, ¿no? La ciencia es mayoritariamente frustración. Y a pesar de que sabemos que las cosas tienen que salir, ya no digamos la pregunta que estamos haciendo, sino en los mecanismos del día a día. Hay veces que las cosas no salen a pesar de que las hayamos hecho 100 veces, a pesar de que las hayamos hecho el día antes. Y ante eso nos tenemos que preguntar qué fue lo que falló. Y yo creo que permitirle a los alumnos también a veces reportar esos datos negativos es hacerlos un poco más libres respecto a las presiones externas y que ellos puedan preguntarse un poco más y que haya menos presión para llegar a puntos como el sesgo de los datos. Y la tercera que se me ocurre es la práctica de la autoría equitativa. Es decir, a todos nos pasó en algún momento de nuestra formación que alguien en el equipo no participó, no hizo lo que le correspondía y era como, no importa, ponlo, ¿no?
Y entonces ahora, ¿por qué nos sorprende que haya autores en los artículos que no hayan hecho nada? Entonces, buscar la forma en la que haya a lo mejor un ejercicio en la que haya un líder, que haya un primer autor, y esto, porque además no todos podemos hacer todo. Cuando uno le pregunta a los alumnos quién hizo qué, es como todos hicimos todo. Falso. Entonces hay que practicar que ellos también hagan este tipo de cosas. Pero bueno, esto es de manera general. Ya cierro les dejo la anterior eran las referencias y los textos citados, hablando de citas. Los primeros son los que yo utilicé para esta presentación, pero sin embargo también hay unos que están muy interesantes, como el Diccionario Latinoamericano de Bioética, por si quieren checar algo más, más cercano hacia nosotros, etcétera. Pero bueno, si quieren se los hago llegar después y creo que eso sería todo. Pues doctor Miguel Ángel Negrero Zamaya, muchísimas gracias por esta plática. Estuvo muy interesante. Hay bastantes comentarios acerca de lo importante que es la ética y sobre todo ahora con nosotros, con nuestros estudiantes, qué tanto hacer con ellos. Entonces hay varias preguntas que me gustaría hacerle para ver si Sí, podemos dar respuesta. vale. Ok. ¿Cómo hacer eco en las y los jóvenes sobre la importancia de la ética en la investigación científica en un contexto donde la inteligencia artificial es utilizada por la mayoría de la población por considerar que es una herramienta sencilla para obtener conclusiones de carácter científico? Esta es muy buena. De hecho, justo me lleva justo a posicionarlo en la parte de los dilemas que no pudimos abordar como de manera más profunda, pero el uso de la inteligencia artificial es inevitable. Yo creo que ustedes como docentes en activo se han enfrentado de manera frontal a ellos. Yo creo que tengo un poquito de eco. No sé si alguien tiene su micrófono prendido. Ya. Eh, entonces, es inevitable. Hay mucho cuestionamiento también en la parte de investigación científica. No sé si ustedes han visto que ha habido muchas publicaciones en las que ya ha salido el artículo, se les va el caption que dice generado por ChatGPT. Y entonces como de estos investigadores que se dicen de ser eminencias, ¿cómo usan la inteligencia artificial? El problema no es el uso como tal de la inteligencia artificial, sino el cómo se use. Eh, Hay que usar la inteligencia artificial para que los alumnos se cuestionen todo el tiempo, porque, por ejemplo, si usamos ChatGPT, todavía sus fuentes son inventadas, ¿no? O sea, la mayoría de ellas. Si tú le pones, necesito esta información y ya te la dice. Y le dices, dame las fuentes, te da las fuentes. Y vas a las fuentes y no existen, ¿no? Entonces, hay que promover el uso de las nuevas tecnologías, pero supervisado y consciente y de manera inteligente. Y eso yo creo que nos ayudará a todos, no solo a las juventudes, sino a los que ya nos agarró más creciditos el uso de estas nuevas tecnologías. Ok. Ahorita le hago otra pregunta. Dice, sería interesante saber sobre el recuento de los daños en el cuchareo, es decir, ¿a quién afecta cuando aportas a la ciencia? Sí, no, ese es este caso del, la investigación respecto al electrón es como muy claro porque a veces uno tiene teorías y las teorías no son libres de apego. O sea, uno dice, yo creo que va a salir esto. Y cuando no sale, pues uno se frustra, ¿no? Porque uno le había puesto el corazón y ya se había imaginado cuál iba a ser el siguiente experimento. Y entonces, a veces las cosas no salen como uno pensaba, ¿no? Y no en la ciencia, no en la vida. Entonces el cuchareo nos quita un montón de ver el resto de la imagen completa, ¿no? Nos priva de información valiosa. Yo con mis alumnos en sus tesis, en sus proyectos de maestría, lo que les digo es lo que es. O sea, llega mi alumno y me dice, salió esto, ¿no? Y yo le digo, y él sabe que no es lo que esperábamos, y él espera ver mi reacción, pero pues no tengo otra más decirle, es lo que es, no lo que esperábamos.
También sucedió que en algún punto de mi formación alguien le decía a su alumno, es que te tiene que salir esto, ¿no? Y no es así, ¿no? Así no nos tiene que salir nada. La ciencia no cumple caprichos. La naturaleza responde a lo que tiene que responder. Y entonces el cuchareo nos priva de la verdad. Entonces, eso es lo que trabajar con los alumnos. A lo mejor a ellos lo que los está privando es de entender qué es lo que pasó, ¿no? Porque incluso, aunque ellos hayan equivocado en poner un tubo y no el otro, ya les genera como pues eso fue lo que se equivocó, eso fue lo que salió mal, ¿no? Y a veces el tener el cucharear nos priva de todo ese tipo de cosas, del conocimiento, de la verdad en general. Ok, muchas gracias. Le voy a hacer otra pregunta. Dice, ¿cuáles son las áreas de investigación científica donde es más recurrente solicitar un protocolo ético? Yo creo que deberían ser todas, sin embargo, en donde justo hay trabajo con humanos es donde más se cuida, ¿no? E incluso en las que son, en donde el trabajo es con humanos, hay distintos grados de riesgo y este riesgo hace que haya más vigilancia o más cuidado respecto a las cuestiones éticas. Por ejemplo, si hay investigaciones con riesgo, sin riesgo, con riesgo mínimo y con riesgo mayor al mínimo. Entonces, las de sin riesgo, que son, por ejemplo, encuestas, pues casi nunca, es difícil que dañen al paciente, ¿no? Pero si hay procedimientos invasivos en un paciente y eso no está justificado, pues tiene que estar la pregunta muy bien justificada y tiene que estar todo muy bien planteado para que no todo sea en beneficio del paciente y de la búsqueda de la verdad. Entonces, casi siempre de todo debería ser muy ético, pero pues somos antropocentristas y pues nos interesa más que la investigación cuando es en humanos y además, pues cuando la investigación, por ejemplo, es animales, pues los animales no se quejan, ¿no? No dicen, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces es triste, pero debería ser en todos lados. Ok, muchas gracias. Y hay una pregunta con relación precisamente a lo de los animales, ¿no? Porque hay todo un protocolo para trabajar en humanos. Pero, ¿qué sucede con los animales? ¿Hay algún código para resguardar su seguridad? Sí hay, o sea, no es lo primero en lo que pensamos, de hecho no era lo primero que existió. Actualmente justo hay mucha más conciencia respecto al uso de animales. En la medida de lo posible se trata de evitar el trabajo en ellos. Y si no, se utilizan como algoritmos interesantes donde se puede trabajar con el número mínimo que no afecte los resultados. Es decir, porque por ejemplo, si yo quiero trabajar con dos animales porque pues siento pena por los ratones, pero con dos ratones no voy a poder hacer estadística, ¿no? Y entonces esos dos ratones de todas formas no me van a servir para nada y los habré sacrificado en vano. Entonces tengo que tener el número de ratones exacto para que sea significativo, para que sea importante, pero no voy a decir, pues entre más, échale más ratones, ¿no? Porque esto no es ético porque los ratones también son importantes, la vida de los animales es importante, ¿no? Y entonces, justo ahora lo que se está tratando de hacer es como evitar el uso de estos animales, ya sea por cultivo celular o incluso hay nuevas tecnologías en las cuales, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias se está desarrollando chips en los que se depositan a las células para tratar de imitar el comportamiento de órganos. Porque ese es un poco el problema de utilizar cultivos celulares, porque las células no reflejan el comportamiento del órgano ni del organismo en total, ¿no? Entonces se está buscando que estas nuevas tecnologías reduzcan el impacto que se tiene o el uso de el trabajo en animales. Ok, tengo todavía otras preguntas. Dice, entonces, en un artículo, ¿se puede dar los reconocimientos como revisor o corrector de estilo, pero no como parte de los responsables del mismo? ¿Es así? Pues un poco, eh, por ejemplo, si alguien te ayudó, pero no hizo una aportación significativa académica, digamos, solo lo revisó, lo mejoró, lo escribió mejor, lo puedes incluir en los agradecimientos.
En teoría, o sea, y al revés, sería que todos los que están involucrados en el artículo debieron haberlo leído y haber corregido si era necesario. Es decir, cuando ya el artículo, casi siempre el primer autor es el que lo escribe. Ya que lo tiene, se lo manda a todos y todos lo revisan y están de acuerdo. Hay quien te dirá, oye, aquí no se entiende, oye, aquí yo creo que esto no es cierto, yo creo que mejor redáctalo de esta manera porque yo creo que lo que quiero decir esto y este dicho sí tiene que ver con este resultado, ¿no? Entonces hay que buscar la congruencia en esos casos, pero alguien que solo revisó, digo, no es poca cosa porque pues por eso incluso rechazan los artículos por cómo está redactado, por el nivel de inglés, pero sería solo se le podría agradecer en la parte de agradecimientos, valga la redundancia, del artículo, pero no como un autor. Bueno, esto es en el caso, a lo mejor yo lo estoy pensando como un artículo más de ciencia básica, de biología, de medicina. Por ejemplo, también las ciencias sociales, yo creo que eso a lo mejor cobra un poco más de relevancia y puede ser un poco más importante. Tenemos otras preguntas. Hay una muy interesante que es acerca de cómo fue la aplicación del Código de Nuremberg en la pandemia por COVID-19. La pandemia se comportó, la pandemia fue atípica totalmente. Este, Hubo en todos los sentidos. Por ejemplo, antes de responder la pregunta, hubo artículos que salieron a la luz y justo por presiones externas que les mencionaba, como el tiempo, con el tiempo tuvieron que retractarse porque pues nadie pudo reproducirlos o las afirmaciones no eran del todo ciertas. Y eso fue grave porque justo había gente tomando los medicamentos que se publicaban en esos artículos para poder mejorar en el contexto del COVID. En el caso del COVID-19 y de otras situaciones emergentes, hay excepciones. La verdad, de manera particular, no, o sea, se mantiene, es decir, no se le inyectó la prueba de la vacuna a nadie sin su consentimiento. Se trata de mantener el grueso de las aseveraciones, pero sí hubo como algunas cuestiones muy particulares. Solo, por ejemplo, ahorita justo me vino a la mente que en el caso en nutrición, en El Salvador, Subirán, estaban poniendo, no me acuerdo qué vacuna era, no era Pfizer, era otra, y justo hacían dos grupos, era el grupo placebo y el grupo control, bueno, los que sí llevaban la vacuna, y entonces tú cuando participabas en ese protocolo, te daban, o sea, te decían, tú puedes quedar en alguno de los dos grupos, no podemos decirte, porque es parte es un experimento ciego, pero el beneficio es que si te toca el grupo control, te va a tocar la vacuna antes que a los demás, ¿no? Entonces, en general el código de Nuremberg se mantiene porque a nadie, no por ser una situación emergente, vamos a tomar a la gente y la vamos a meter a jaulas y le vamos a poner en contra de su voluntad, pero algunas cosas sí se aceleran o son distintas en relación a que no sucedieran en un contexto, digamos, regular. Ok, muchas gracias. El link de asistencia se va a poner al final. Solo falta una pregunta. Dice, ¿se conoce si hay algún tipo de sanción para aquellos investigadores científicos que no cumplen con el consentimiento informado? En realidad, por ejemplo, nuestras legislaciones, y creo que en general, todas se enfocan a cuáles son las obligaciones. No, yo revisé las que nos corresponden y no dice cuáles son las sanciones como tal. Eso ya lo define, por ejemplo, más los comités internos de cada institución. En algunos casos, por ejemplo, distintos, donde se violaron flagrantemente los códigos de ética de algunas instituciones como la UNAM, lo que se hizo fue quitar de esos puestos a las personas y, o sea, creo que estaban como jefes de laboratorio, de unidad y se les removió, no se les corrió, pero pues cada caso es distinto. Ya ese chisme ya no se los conté, pero está bueno.
Ok, la verdad es que hay muchas felicitaciones, que la plática estuvo muy interesante, que realmente fructífera y que dejó como muchas interrogantes, ¿no? Para todos y sobre todo el trabajar con los estudiantes, ¿no? Porque justamente el utilizar la inteligencia artificial, pues es lo de hoy y entonces es saber aplicarla como ahorita bien lo explicaste y para que ellos sepan, ¿no? Desde cómo elaborar todo un proyecto científico y qué hacer y qué no hacer en cada uno de ellos. Entonces le cedo la palabra a la maestra Marisol. Muchísimas gracias, doctora Acevedo. Un segundo, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Acevedo. Pues agradecemos enormemente la participación del doctor Negreros. Realmente toda la charla nos hizo reflexionar sobre la importancia de la ética en la investigación y cómo existen prácticas poco éticas y que finalmente dañan los procesos de la propia investigación y del aparato crítico en general. Y nuestro quehacer docente es la formación de estos chicos y chicas que posteriormente van a ser investigadores y que si nosotros no contamos con todo este aparato crítico, pues realmente no podemos formar. Entonces, estamos sumamente agradecidos por la conferencia. Me uno a todas las felicitaciones que se dieron a lo largo de esta sesión. Agradezco también profundamente a la doctora Beatriz Acevedo, que tuvo a bien invitarlo para esta sesión, que ha compartido muchísimas cosas nuevas, que en lo personal algunas no conocía y que con estas preguntas que también hicieron nuestros asistentes, pudimos ver que realmente seguimos aprendiendo día con día. También agradezco mucho a la maestra Nadeli Cruz y al maestro Oscar Niño, que nos estuvieron acompañando en lenguaje de señas mexicano, que también tuvimos muchas felicitaciones a lo largo de la presentación para ellos. Espero que haya sido de su agrado. Y en este momento vamos a compartir la constancia de nuestro ponente del día de hoy. Esta constancia que dice así: Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 9 Pedro de Alba, Secretaría Académica. Otorga la presente constancia al doctor Miguel Ángel Negreros Amaya. A nombre de nuestra comunidad preparatoriana, deseo expresarle nuestro reconocimiento por dictar la conferencia Ética en la Investigación Científica, dentro de la primera emisión del Seminario Permanente Conocimiento, Género y Futuro, que se llevó a cabo el día 11 de febrero de 2025. En nombre de nuestro director de Prepa 9, le agradecemos profundamente su participación y a todos los asistentes. Cabe señalar que se está compartiendo en este momento la liga de asistencia para que puedan registrar su asistencia el día de hoy en nuestra quinta sesión. Recordando que nos veremos por este mismo canal el día 11 de marzo. Ya vía correo electrónico les estaremos compartiendo, porque muchos de nuestros asistentes a este seminario han estado comentando que si pueden tener acceso a estas presentaciones, a las conferencias, y les estaremos informando que ya vamos a tener listo nuestro canal de YouTube, en donde van a encontrar las grabaciones de estas conferencias. Asimismo, en ese mismo canal, que se los vamos a compartir la siguiente semana a través de correo electrónico, encontrarán las presentaciones. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.